Hermanos, creer es importante porque es la base de todo. Venir a la iglesia es importante porque te ayuda a crecer, apreciado amigo y hermano. Te ayuda a crecer más en tu vida espiritual. Buscar a Dios en momentos difíciles es importante porque es el único brazo poderoso en quien puedes sostenerte. Pero saben, si Jesús llegara hoy y te preguntara, ¿quién soy yo para ti? ¿Qué responderías? ¿Será que puedes decir, Jesús, tú eres para mí mi Salvador? Tú eres para mí poder porque me has sanado de mis pecados. Tú eres para mí poder porque has sanado mis enfermedades. Tú eres para mí poder porque has transformado mi vida. Tú eres para mí poder porque has transformado la vida de mi familia. Tú eres para mí poder porque has transformado la vida de mi esposo, la vida de mi esposa, porque has salvado a mis hijos, porque has salvado a mi mamá, a mi papá. ¿Será que si Jesús te preguntara, tú puedes decir, para mí tú eres poder, para mí tú eres salvación, para mí tú eres amor, para mí tú eres misericordia, porque me has perdonado todos mis pecados y no me has pagado conforme a mis pecados, sino por el contrario, me has perdonado, me has declarado bueno y me has dado bendición? ¿Qué dirías si Jesús te preguntara hoy? ¿Qué dirías si Jesús te preguntara hoy? Cuando yo tenía 14 años, decidí vivir mi vida como a mí me parecía. ¿Saben? Es interesante que cuando uno es un muchacho, cuando uno es joven, uno tiene muchas inquietudes en la vida y uno quiere disfrutar. Y saben, yo creía en Dios. Yo había comenzado después de haberme levantado de la cama, yo iba a la iglesia con un bastón de madera que mi papá me había hecho. Y yo duraba media hora para llegar a la iglesia en una travesía que uno duraba 10 minutos, 15 minutos, porque mi pie había quedado bastante afectado y no podía caminar como todos los demás. Cuando niño yo jugaba pelota, me llevaban a jugar pelota, había una persona que quería que yo me recuperara, pero esa persona tenía un hermano que hacía bullying conmigo. Yo le dije ayer que yo era buen jugador de béisbol cuando estaba pequeño. No desarrollé la contextura para eso después, pero yo era bueno en el béisbol desde pequeño. Y entonces ese muchacho me llevaba a los juegos de béisbol y yo era bueno bateando. Yo bateaba muy bueno, a mi edad yo bateaba muy bueno. Pero saben, cuando yo bateaba, otro corría por mí. Yo corría hasta primera, los batazos eran largos, los batazos eran tan largos que una persona en condiciones normales podía darle la vuelta al campo, pero yo llegaba solamente hasta primera. Y entonces cuando llegaba a la primera, el dolor comenzaba desde el pie y llegaba hasta la espalda. Y entonces ahí otro corría por mí. Pero a la edad de 14 años, cuando ya no corría, cuando ya no me valía por mis propios medios, yo comencé a salir. Yo no tenía ningún compromiso con la iglesia. Yo no me había comprometido con Dios. Yo había escuchado de Dios y había creído que Dios tenía poder, pero yo hasta ahí había llegado. Yo no había querido ningún compromiso con Dios. Nadie me había dicho que me comprometiera con Dios. Yo puedo decir hoy en día que hasta mi culpa mía era, porque nadie me había dicho, entrega tu vida a Cristo Jesús y bautízate. Nadie me lo había dicho. Yo comencé a vivir mi vida como me parecía, comencé a salir con los amigos y comenzamos a salir a las fiestas que hacían los amigos, e iba a un lugar e iba a otro lugar, y fueron pasando los días, fueron pasando los meses, fueron pasando los años. Comencé 15 años y comenzaba yo a salir como hacen todos los jóvenes. Usted le da un poquito, le da una uña, se agarra el dedo. Después que le da el dedo, se agarra la mano, o se agarra los 5 dedos. Después que le da los 5 dedos, se agarra la mano. Después que le agarra la mano, se llega hasta el codo. Y después que agarra el codo, le agarra todo el brazo. Cuando le da el brazo, le da todo. Le da todo. Y así fui yo. Así fui haciendo, me fui yendo a tal punto que a la edad de 19 años, yo para poder salir los fines de semana tenía que salir en grupo de 15 o de 20, porque no podía andar solo. No porque yo era malo, yo no era malo, yo no me metía en problemas. Yo era una persona, entre comillas, sana, pero en el lugar donde yo vivía no podía andar solo, no podía ir a una fiesta, porque al salir de mi barrio para ir al lugar donde se hacían las reuniones la fiesta tenía que pasar a veces 3 o 4 barrios y había problemas entre los barrios, así
que yo no podía andar solo. Pero poco a poco me fui sumergiendo, poco a poco me fui alejando de Dios, poco a poco me fui metiendo, a tal punto que Dios tuvo que hacer algo para que yo reaccionara. ¿Y saben un día? A mí cuando me preguntaban, mira, ¿tú eres católico? ¿Eres esto, eres aquello? Yo creo en Dios. Y yo a veces le decía algunas cosas. Pero la día de 19 años, yo salí a una fiesta con unos amigos. Y había un muchacho que se crió conmigo, lamentablemente ese muchacho hoy no está vivo. Salimos juntos y fuimos, éramos como 20 que íbamos. Y estábamos allí como a las 12 de la noche, en plena calle. Vino una persona a sacar, a bailar a la novia de un muchacho y la muchacha no quiso. Y se armó un problema serio. No quiero describir eso porque no me gusta describir las cosas malas. Pero se armó un problema serio, todo el mundo comenzó a pelear y yo estaba aquí. Y yo quedé paralizado. Entonces corrí para tratar de ayudar, para evitar la pelea, para tratar de sacar a los amigos y no siquiera la iglesia suya. Y de repente uno de mis amigos, el que se había criado conmigo, salió cortado. En el pulmón. Cuando yo vi esa sangre, ¿y ahora qué hacer? Agarraron al amigo, lo llevaron al hospital y todo el mundo se dispersó. Todo el mundo, había como 500 personas, todo el mundo se dispersó. Cada quien salió por donde tenía que salir. Y de repente yo me encontré, yo no sé por qué razón, yo me encontré solo, sin absolutamente nada. En ese momento, cuando yo estaba allí solo, yo dije, este es el lugar donde yo no debo estar. Enseguida por mi mente pasó un pensamiento. Dios no te quiere en ese lugar. Tú necesitas buscar a Dios y saber todo lo que Dios ha hecho por ti. Y saben, yo comencé a caminar. Iba camino a mi casa, pero para poder llegar a mi casa tenía que pasar 3 o 4 barrios. Y no era fácil andar solo. Porque yo no sé por qué la gente sabía de dónde tú eras. Y ya el lugar donde yo iba tenía mucha fama. Tanta fama tenía que un día yo llegué a 5º año de bachillerato en un lugar, a estudiar en un curso que no era el mío. Yo venía desde el 1er año hasta el 4º año en el mismo curso. Pero cuando comencé a estudiar 5º año, por cosas de la vida, comencé a estudiar tarde y comencé a estudiar en el último, eran como 5 secciones. Y yo era la sección más pequeña, porque era pequeño, la sección B. Pero me tocó en la sección EU, yo no sé cuál sección era la última. Hombres fornidos, que bigotes allí, hombres que tomaban inclusive. Cuando yo llegué con una chaqueta. Y me senté serio. Porque así era que se andaba allá. No importa si era chiquito, raquítico, flaquito, no importa. No había que sonreír. Porque la sonrisa era sinónimo de debilidad. Y yo me senté. Y entonces los demás, los que estaban allí, comenzaron a hacer. Yo lo veía así por el ojo, así. Y entonces alguien se acercó y preguntó: hey, ¿en serio? ¿Tú de dónde eres? Yo me volteé así y lo miré. Porque uno era osado en ese tiempo, no conocía a Cristo. Yo soy de la capilla, ¿por qué? Decir que era de ese lugar. Enseguida todos pusieron una rueda. ¿Cómo está? Yo me llamo Pedro, José María. Yo me llamo fulano, Juan Antonio, esto. Es de la capilla. Yo tenía que regresar a la capilla. Yo comencé a pedirle a Dios, Señor. Si tú me permites llegar conmigo. Si tú me permites llegar conmigo, yo más nunca voy a venir a fiesta. Y yo te voy a buscar. Si me permites llegar conmigo. Cuando pasé el primer barrio, yo dije: Señor, ya pasé el primero. Necesito pasar el segundo. Y dame conmigo a casa, por favor. Porque saben algo interesante en la vida de los seres humanos. Cuando todo está bien en la vida, nosotros
ni tomamos en cuenta a Dios. Pero cuando viene una enfermedad, cuando viene un problema, cuando viene algo terminal, cuando viene algo difícil en la vida, cuando quedas en una cama, cuando hay una necesidad grande, comenzamos a clamar y comenzamos a pedir. Y Dios a veces es tan misericordioso que en esos momentos tan difíciles que tú buscas a Dios, a veces por el interés del momento, Dios en ese momento te ayuda. Pasé el segundo, pasé el tercero. Cuando llegué a casa, mi mamá se extrañó que había llegado temprano, como a la 1 de la mañana. ¿Qué pasó? Nada. ¿Qué pasó? Nada. Yo dije, Dios, no voy a buscar. Allí comenzó algo interesante en mi vida que mañana se lo voy a contar. No se lo voy a contar. Pero quiero decirle algo, hermano. Mañana o pasado mañana. Quiero decirle algo. Lo único que puede cambiar tu vida en nuestras vidas es entender que Jesucristo murió por ti y por mí. Es entender que Jesús hizo algo especial. Y que aunque a veces tú buscas a Jesús en momentos difíciles, en momentos de dificultad, cuando tienes necesidad, cuando tienes problemas, cuando tienes enfermedad, Dios te bendice en ese momento, pero Dios quiere que tú vayas más allá. Dios quiere que tú avances, Dios quiere que tú abras tu corazón, que tú entregues tu vida a Él, para que tu vida pueda cambiar, para que tú puedas recibir la bendición completa de Dios, para que tu familia pueda recibir la bendición de Dios, porque cuando tú recibes la bendición de la salvación, la Biblia dice que la bendición no solamente viene para tu vida, sino también viene para la vida de tu familia. Y yo soy un testimonio de eso. La historia que nosotros estamos contando de la mujer samaritana tiene un momento feliz. ¿Por qué? Porque ella conoció y entendió, al final quizás, pero entendió que Jesús era el Mesías y que Él había venido a salvarla. Deseamos, hermanos y amigos, la historia de tu vida también debe tener un final feliz. Y ese final debe ser en los brazos de Cristo Jesús. Apreciados hermanos, quiero invitarte en esa noche a algo muy especial. Vivir la vida cristiana media no sirve. Perdóname que te lo digo. Tienes que consagrar tu vida a Cristo Jesús, porque Jesús viene pronto. Si eres un lector esporádico de la Biblia, cambia por completo tu vida. Y comienza a buscar a Dios como Dios quiere que tú lo busques. Comienza a conocer a Dios como Dios quiere que tú lo busques. Si tienes problemas con tu oración, comienza a orar y oblígate a orar. Y haz una hoja y ora y dice, Señor, yo quiero orar más. Yo quiero, mire, mis oraciones duran 2 minutos, 3 minutos, pero yo quiero orar 5, quiero orar 10. Ve avanzando porque Jesús viene pronto. Y tienes que crecer espiritualmente. Quiero invitarte en esa noche a consagrar tu vida a Cristo Jesús nuevamente. Apreciado hermano bautizado, ¿quieres aceptar la invitación de Jesús? ¿Cuántos quieren consagrar su vida, reconsagrar su vida a Cristo Jesús? Los que son bautizados, solamente los que son bautizados, colóquense de pie, solamente los que son bautizados. Ahora, apreciado amigo, apreciada amiga, saben que Jesús viene pronto también para ti. Y Dios quiere salvarte, pero también tienes que entregar tu vida a Cristo Jesús. También tienes que entregar tu corazón a Jesús. Tienes que entender que Jesús murió por ti en la cruz del Calvario, que ese es el regalo más hermoso que el cielo ha entregado para que tú seas salvo. No importa cuánto hayas pecado, no importa cuántos errores hayas cometido, Jesús puede perdonar tu pecado y hacerte una nueva persona. Puede limpiar tu vida, puede transformar tu mente, puede transformar tu palabra, puede transformar tu hogar, cambiar por completo tu existencia, cambiar tus deseos, tus necesidades. No tienes que entregar tu vida a Jesús. Amén. Hoy ha venido la salvación a tu casa y a tu vida. ¿Hay algún amigo en esta noche que quiere decirle que quiere entregar mi vida a Cristo Jesús colocándose de pie? ¿Hay alguno que quiere decirle eso a Jesús? ¿Algún amigo que uno bautizado quiere decirle a Jesús, Señor, a mí me gustaría entregar mi vida a ti? Yo no estoy diciendo mirarnos hoy, mañana o pasado, pero ¿hay algún amigo que le gustaría? Señor Jesús, yo espero que tú estés conmigo. Alexandra, Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén. Gloria a Dios. Amén. Orar a Dios más, una persona más.
Alguien más, gloria al Señor. Dios te la bendiga. ¿Saben? Este es el momento de Dios y que la invitación de Dios, y es mi invitación, Dios es el que te invita a que entregues tu vida a Cristo Jesús. Dios tiene una bendición especial para tu vida. Pero esa bendición Dios te la va a dar cuando tú des el paso, cuando tú entregues tu vida. Amén, gloria al Señor. Amén. Tenemos otra amiga, gloria a Dios. Venga para acá para que oremos. Alexandra, creo que te llaman. No, vengan para acá, queremos orar. Vengan para acá. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Ahora alguien más que quiere venir, Dios te bendiga, apreciado amigo hermano. Amén. Señor te bendiga. Este es el momento de Dios. Yo quiero invitarte para que entregues tu vida a Jesús. Entregue tu vida a Jesús. Saben, este mundo te puede ofrecer muchísimas cosas. Ciertamente este mundo te puede ofrecer muchas cosas, pero Jesús te puede ofrecer la vida eterna. Y hoy Jesús te está ofreciendo la vida eterna, la salvación. Amén. Gloria al Señor. Dios te bendiga. La Biblia dice que en este mundo puedes ganar muchísimas cosas. Puedes tener todo, pero si pierdes tu alma, si pierdes tu salvación, lo pierdes todo. Hoy, tú puedes asegurar la salvación. Tú puedes asegurar tu lugar en el reino de los cielos, tu puesto en el reino de los cielos, tu casa en el reino de los cielos. Por eso Dios te invita en esa noche a dar a una persona más que quiere decirle a Jesús también: yo quiero entregar mi corazón, yo quiero abrir mi vida a ti. Levántate allí donde estás. Dios quiere darte la bendición. Gloria al Señor. Dios te bendiga. Dios te guarde. Esto es la labor del Espíritu Santo. Escucha al Espíritu Santo, Él que te está llamando. Ven, pasa al frente. Él que te está llamando. El Espíritu Santo es el que está tocando tu corazón. Es el que quiere que tú vengas a este lugar, porque Dios tiene una bendición especial para tu vida. ¿Ve a alguien más? Podemos orar por una persona